Hola, bueno, tengo que agradecer a la cátedra del seminario de trabajos prácticos 3, bueno, a los organizadores en definitiva. El objetivo que me dijeron es explicar cómo un dispositivo de ya casi más de 15 años empezó a funcionar como política pública del Estado local. Yo voy a arrancar en el año 2003 hice un concurso para el cargo que hoy detento, la Dirección de Niñez y Juventud, y presenté una propuesta. En esta propuesta, es una propuesta donde hay una parte administrativa, pero también una propuesta que en ese momento fue novedosa, que tuvo que ver con plantear un proyecto de oficinas descentralizadas, interdisciplinarias, que tuvieran que ver con la niñez, obviamente, el cargo de niñez y juventud. Bien, para esto tenemos que contextualizarlo, el año 2003, qué es lo que estaba sucediendo. A mí me inspiró para hacer ese proyecto, que en ese momento era novedoso, me inspiró algunas cosas. En el año 1999, con la intendencia de Helio Aprile, como política pública se decidió que el municipio conformara un sistema de promoción y protección local. Para iniciar ese camino, se firmó un convenio con UNICEF, vuelvo a reiterar, en el año 1999, y entre otros dispositivos que se crearon, más allá de la capacitación de UNICEF, entre otros dispositivos se crearon 6 defensorías. 6 defensorías muy al estilo de lo que hoy actualmente vemos en Ciudad de Buenos Aires con la Ley 114. Estas defensorías tenían personal de planta como los trabajadores sociales y los psicólogos, y personal voluntarios como eran los abogados. Otra cuestión en la cual me inspiré tiene que ver con mi experiencia personal en cuanto a servicios descentralizados, servicios municipales en el territorio. Y otra de las cosas en la cual estaba enterado y lo seguía muy asiduamente era que a nivel nacional se estaba discutiendo, sobre todo los organismos de derechos humanos, se estaba debatiendo, traccionando para que los elementos constitutivos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño estuvieran plasmados en el territorio nacional. Ahondando eso, planteé el proyecto y bueno, finalmente el concurso lo gané, fue aprobado. Entonces me surgió la pregunta, ¿y ahora qué? Lo presenté a nivel local, en el municipio, me dijeron que estaba bueno, que era el que había ganado, pero que en cuanto a fondos no había dinero, así que nada que me llame la atención. Empecé a golpear puertas. Dentro de las puertas que fui a golpear, caí en una que, caí de casualidad, que tuvo que ver con el director nacional de UNICEF Argentina, el señor Jorge Rivera Pizarro. Se puede decir que se alinearon los planetas porque justo llegué en un momento adecuado. Jorge Rivera Pizarro le interesó mucho el proyecto, y a partir de ahí, y después de varios correos, y él vino a Mar del Plata en reiteradas oportunidades, yo fui a Buenos Aires, ideamos un plan estratégico. En este plan estratégico lo que tenía que ver era intentar plasmar el sistema de protección local. Aquel del año 99 duró solo 2 años y no tuvo la continuidad suficiente y necesaria. Yo lo que buscaba era retomar, tomando esas experiencias de lo mejor posible. Bien, una de las cuestiones estratégicas era UNICEF sensibilizar al intendente local, sensibilizar al gobierno provincial, buscar material, conectarse con la Fundación Sur, que nos dio una mano increíble, y lo que yo no sabía en ese momento, por eso caí en el momento justo, es que a nivel nacional UNICEF era una pata importante, contratado por el gobierno nacional, para crear el sistema de promoción y protección. Por lo tanto, le caía bárbaro que en Mar del Plata empezara un camino como les conté recién.
Bien, lo que después fue la ley 26.061 a nivel nacional. Ahí empezamos a reunirnos con equipos técnicos de la Subsecretaría de Minoridad en ese entonces, la subsecretaria era Cristina Tabolano, y empezamos a trabajar. A principios del año 2004 le presentamos formalmente a la Subsecretaría de Minoridad la propuesta para crear esas oficinas descentralizadas y gestionar, obviamente, el dinero. Para eso tuvimos que buscar a nivel interno de institución local personas adecuadas y ahí empezamos a conformar el equipo. Lo convocamos a un colega, Damián Brague, que ya había trabajado anteriormente en el empleo, y a Graciela Marx, que es una abogada que tiene la particularidad de haberse recibido de abogada y estar trabajando en el área de niñez en el Hogar Gallón. Con Graciela y con Damián empezamos a diseñar, en realidad todo, tuvimos que pensar todo. Tuvimos que pensar el nombre, tuvimos que pensar las normativas, la forma de contratación del personal, tuvimos que pensar las áreas programáticas, los lugares, la tecnología que íbamos a utilizar en cada una de esas oficinas. Teníamos en claro algunas cuestiones, como por ejemplo que iban a ser oficinas descentralizadas, interdisciplinarias y que iban a constituir un lugar en la red territorial, tratando de coordinar con las redes barriales en donde estuvieran. Voy a leer textualmente lo que en ese momento pusimos en el proyecto y hablábamos de la descentralización en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, con la forma de detectar, promover, promocionar en el propio territorio cada uno una metodología inclusiva y participativa. Cada oficina se transformaría en un referente más de la red barrial, con un carácter de capacitación y objeto específico en relación a la vulneración de los derechos de la niñez. Tiramos un lineamiento, un bosquejo, donde iba a haber seguimiento de casos, derivación puntual sobre vulneración de derechos, diagnósticos actualizados de cada territorio, atender la emergencia, intervención preventiva y promocional de los derechos de niños en definitiva. Rápidamente empezamos con la selección del personal y ahí hago un hincapié, fue en un debate interno bastante interesante en donde decidimos que los seleccionados del personal fueran profesionales no solo jóvenes, que no tenía que ver la edad, sino recién recibidos, porque en ese momento, para contextualizar, un sector fuerte de la sociedad estaba impregnado del antiguo paradigma, del paradigma de la situación irregular. Nosotros queríamos capacitar sobre el nuevo paradigma y por eso elegimos profesionales recién recibidos. Como les decía, el tema de la búsqueda de lugares y la selección de áreas programáticas. Y ahí fue también un debate bastante importante porque elegimos algunos indicadores como línea de pobreza, línea de indigencia, desocupación, diagnóstico de los servicios sociales municipales, diagnóstico de las casas del niño del 102, de los centros de salud. Consultamos a referentes barriales sobre la demanda en cuanto a derechos vulnerados de la niñez. Así que bueno, ahí armamos un diagnóstico interesante de niñez y por eso elegimos la división de las áreas programáticas. Rápidamente, en julio tomamos el personal, contratado en principio, y en julio y agosto empezó la capacitación. La capacitación fue muy intensiva, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en donde desfilaron por esa capacitación gente de UNICEF, del Poder Judicial, de las ONG, de la universidad, referentes barriales, actores de todo tipo, barrial, obviamente gente de las áreas del Estado. Si bien se planteó, junto con Damián y Graciela, un lineamiento de las misiones y funciones de los CPDEN, fue interesantísimo porque el mismo personal
el mismo personal fue el que hizo las misiones y funciones. Entrelazados con la capacitación, nos servía cada uno que venía a rendirnos esa capacitación para preguntarle si esas misiones y funciones irían adecuadamente para trabajar en la vulneración de los derechos de los niños. Así que el mismo personal que entró fue el que finalmente plasmó las misiones y funciones de este dispositivo del Centro de Protección de Derechos de Niñez. En la primera quincena de septiembre inauguramos 5 centros de protección de derechos de la niñez. Estamos muy contentos con esa situación. La idea era, como les decía, trabajar en cooperación con el sistema de promoción y protección territorial, en conjunto y en red. El 26 de septiembre del 2005 se firma el convenio con el gobierno provincial, la municipalidad y el gobierno provincial. En el caso de la municipalidad, el intendente Daniel Katz; en el caso de la provincia, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, que a su vez firmaba en representación de la Comisión Interministerial. El objetivo de ese convenio, la constitución colectiva del sistema de promoción y protección de los derechos del niño. Tengo que decir que fue la ciudad del partido de General Pueyrredón el primer lugar en toda la provincia de Buenos Aires donde se firmó el convenio para comenzar a trabajar con este nuevo paradigma, con estas nuevas prácticas que tuvo que ver con la vulneración o restitución de derechos del niño. También tengo que decir como apostilla, digamos, que no fue fácil esa época, a diferencia de ahora, ya que en una buena parte de la sociedad estaba muy impregnado el sistema irregular, el antiguo paradigma, con la ley 10.067 que duró tantos años. Inclusive en el propio Estado había una resistencia importante de diferentes áreas. Recuerdo concretamente las áreas de salud y las áreas de educación, tanto a nivel local como provincial. Y también en el área de niñez, tantos años capacitándose con el antiguo paradigma, provocaba mucha resistencia. Recordamos brevemente que en diciembre del 2004, nosotros empezamos con esto, con el proyecto de los CPD en el principio del 2004. En diciembre del 2004 se aprueba la ley 13.098, pero no empieza a funcionar adecuadamente hasta el año 2007. En el 2005 se presenta una apelación que la Corte Suprema en el 2007 levanta esa apelación a partir de lo propuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Otra cuestión también interesante, que en el año 2005 recibimos un premio de la Subsecretaría de Gestión Pública de la provincia, el primer premio a la innovación de la gestión pública en el ítem descentralización político-administrativa del Estado. Nos entregó el premio en ese entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y para nosotros fue muy interesante porque hubo trofeos, certificados, tuvimos que viajar a La Plata, dinero también para la gestión del proyecto. Finalmente, y para terminar, en la organización de los equipos profesionales, cuando empezó a funcionar, empezamos con reuniones en los equipos ya constituidos, como estudio de casos, ateneos, apoyatura bibliográfica, capacitaciones y también reuniones que en principio eran generales de todo el equipo y en disciplina, en forma disciplinaria. Así que, bueno, brevemente esto es un poco la historia de este dispositivo que, como les decía, tiene más de 15 años y perdura en el tiempo ya como una política pública. Gracias.